Vamos a ver, en principio yo quisiera agradecer a la universidad y al ayuntamiento la organización de este evento. Uno que está metido en estas lides hace mucho tiempo sabe que, bueno, cuando el presupuesto es 0,0 en cultura, esto es muy importante. O sea, estamos en un punto de inflexión o hito fundamental y eso hay que valorarlo. Entonces hay que agradecer tanto a la universidad como al ayuntamiento el que organicen actos de este tipo. Y después quisiera agradecer, bueno, a José María, organizador del evento, y al amigo Manuel García, profesor de la Universidad de Sevilla, el que me hayan invitado. Gracias a ellos pues estoy aquí. Yo a los amigos no les puedo decir que no. Entonces, aquí estamos. Vamos a ver. Yo realmente no vengo a hablaros de historia. Una jornada de historia parece una cosa rara que yo no venga a hablar de historia. Yo únicamente os voy a hablar desde mi papel o desde mi profesión de bibliotecario de bibliografía, que es el ámbito de investigación en el que nos movemos. Por eso, de ahí este título, un tanto así alambicado, que voy a explicaros más o menos de qué va. Esto de nota sobre Araal, en esa acotación de siglo, en la colección local de Morón de la Frontera. Vamos a ver si es. Bueno, pido disculpas por la presentación un tanto inicial de las diapositivas. Yo estoy todavía en el nivel inicial informático, entonces estoy aprendiendo, más o menos, ¿no? Entonces, ¿vale? Fijaros, con este esquema os voy a contar un poco esto que traigo, ¿no? En la introducción versaremos sobre eso de la colección local, que es lo que es. Hablaremos después puntualmente en qué consiste, qué es la colección local de Morón de la Frontera, para dar un repaso a 3 secciones básicas o importantes, que hemos considerado importantes para este evento: la sección hemeroteca, sección documental y sección bibliográfica en la colección local de Morón, y terminaremos con unas conclusiones, reflexiones o como le queráis llamar. Vamos a ver. Desde allí del final veis bien en la diapositiva, ¿no? Sabéis lo que pone en la segunda línea, ¿no? ¿Vale? Hombre, después de la pesada de trabajo que me he pegado es para no verlo, ¿eh? ¿Vale? Fijaros, ¿qué es eso de la colección local? Hay teóricos para todo, y a nosotros los bibliotecarios nos gustan las definiciones, este tipo de cosas. Fijaros, mis amigos Díaz Grau y García Gómez, compañeros también de la profesión, dicen que la colección local es eso que pone ahí. Es la parte de una biblioteca, especialmente las públicas, la pública municipal, como la nuestra, que recoge y organiza cualquier tipo de documentación que haga referencia a una zona geográfica cuya finalidad es ofrecer a los usuarios todas las fuentes de información sobre cualquier aspecto de la vida e historia de la zona. ¿Vale? Bueno, pues eso es la colección local, y esa colección local aplicada a Morón es la que aquí vamos a sacar a colación. ¿Vale? Esto no es una cosa que nosotros lo hacemos así a nivel gratuito o porque nos gusta. No, eso está legislado, ¿eh? Hay una legislación específica que indica que en todos los centros de nuestras características hay que tener o hay que hacer o hay que fortalecer una colección local. Andalucía, que es pionera para muchas cosas en relación con cosas de cultura, pues bueno, tiene la primera ley de bibliotecas de España del año 83, después hay un reglamento en el año 99, y por último, que es la actual ley, es la ley del año 2003, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, donde se habla en los artículos que os indico, que no lo voy a leer, porque bueno, esto ya cuando se publiquen las actas ya lo veréis, si se publican, ¿no? ¿Vale? Pues donde se indica y se habla de eso, de la colección local, de los requerimientos, de los derechos de los usuarios a tener ese material. Y después os indico aquí que todos los teóricos coinciden en ver las dificultades que hay para realmente hablar de colección local, sobre todo por coincidencia con otras instituciones del mismo ámbito. Entiéndase un museo o entiéndase un archivo, ¿eh? Biblioteca, colección local, archivo. Bueno, si los dos se dedican a la misma cosa, ¿para qué reiterar o repetir, ¿no? Pues bueno, yo os digo que la procedencia de esa, o la diferencia que hay entre uno y otro es la procedencia de la información, ¿vale? El archivo
gestiona una información, aquí está el archivero de la localidad, y él os lo puede comentar, o lo puede decidir, gestiona la información que el ayuntamiento, en este caso el consejo, porque está hablando de la época medieval, pues genera, ¿no? Genera y lo gestiona según un cuadro de clasificación y todo eso. Es una documentación que se genera por parte del ayuntamiento. Mientras que la colección local no es una colección formada así de esa forma, sino que se forma de forma facticia, y se forma porque se genera desde fuera y se va coleccionando, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia de procedencia. Bueno, pues con esas características claras, o más o menos hecha esta introducción, sabiendo ya de lo que vamos a hablar, hablamos concretamente de lo que es la colección local de Morón de la Frontera. Fijaros, actualmente la colección local de Morón de la Frontera se divide en 5 sesiones. La sesión bibliográfica, de la cual vamos a hablar, que tiene esos registros que veis ahí, 664 registros, con material ordenado según la CDU, Clasificación Decimal Universal, con libros de historia, arte y geografía locales, además de las obras de creación literaria. Después, en segundo lugar, tiene una sección hemerográfica o la hemeroteca local, que en Morón son 107 cabeceras recogidas en 59 legajos, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Hay colecciones completas, hay colecciones que no, bueno, una cosa así un poquito dispersa o heterogénea, ¿vale? Después está la sección documental, dividida en varias partes, que está el fondo general, con 67 legajos, 2 carpetas y 7 cajones, con cartelería sobre todo, Es la colección más completa o más amplia. Después están en esa misma sección documental varios fondos especiales. Uno de ellos es el de Fernando Villalón, poeta del 27, de allí con ascendencia allí en la localidad, que tiene 3 legajos. Otro fondo especial es el de Cristóbal Bermúdez Plata, que no sé si lo conocéis, fue profesor de la Universidad de Sevilla, bibliotecario provincial, director del Archivo de India, y bueno, natural de allí. Y tenemos toda la documentación generada que nos ha cedido la familia, en esos legajos que veis ahí. Y después, bueno, un fondo documental de flamenco que hemos realizado o hecho acopio hace poco tiempo, con la conmemoración del centenario de Diego del Gastor, un guitarrista famoso. Bueno, aquí está el Museo del Flamenco, ¿no? Aquí al lado. Y después hay 2 sesiones más de menor trecho, poco recorrido, que son el fondo audiovisual con 15 registros y la fototeca con 13 legajos. Bueno, pues en este cuadro que os he presentado vamos a hacer el rastreo, vamos a hacer un mapa de por dónde ir para ver y sacar esas notas sobre Alaal en esta época, ¿vale? Ahí ya lo tenéis. Por lo que respecta a la sesión de hemeroteca o hemerográfica, nos vamos a fijar sobre todo en la revista de Morón. La revista de Morón es una publicación de principios del siglo XX, del año 14 al 26, de la cual conservamos todos los números completos en 2 copias, allí en la colección local. Esa publicación está en el Laboratorio de Arte, la conseguimos efectivamente en la universidad. Y bueno, a lo largo del tiempo ha cambiado a lo largo de su publicación, cambió de nombre, Revista de Morón, con la misma cabecera, como aparece ahí, Revista de Morón Ibérico-Extremeña, y además Revista Española. Y bueno, esta publicación se debe a un personaje importante, que es un cura de la época, José Plata y Nieto, que vive esos años que veis ahí, ¿no? Este hombre dirige la revista, es el que escribe, es el que distribuye, es el que lo hace todo, el factotum de la revista, ¿no? Y bueno, gracias a él, gracias a su papel, pues hemos recuperado, tenemos clásicos de la geografía moronense, como veremos, y artículos que nos sirven para conocer toda la comarca. Empezamos hablando de por qué estamos nosotros aquí hoy. Fijaros, en esa revista se publica en el año 18, en julio, un artículo de Antonio Brea que se llama Los fusilamientos del Araal.
y que hace referencia, este artículo está realizado en primera persona, y trata sobre la sublevación demócrata del año 57, de 1857, donde como resultado de ella se queman parte de los archivos, o gran parte de los archivos, las escribanías locales y todo eso, y claro, todo el que hace historia a nivel local, aquí José María, que hace historia a nivel local, bueno, pues tiene que buscar en distintos depósitos, en distintos fondos, para poder reconstruir. La documentación se ha perdido a nivel local, porque la documentación aquí empieza en el 57, ¿no? Vamos a ver. Sí. Bueno, pues en esa revista hemos rastreado todo lo que hace referencia a Aral, y sobre todo en esta época, ¿no? En esta época medieval, en esos 12 años, ¿vale? Que es una cantidad ingente de información, porque son 12 tomos, pero muy copiosos y todo muy... Bueno, pues ahí aparece, fijaros, le he traído, aunque ya es una cosa tardía, pero yo creo que era importante traerla para que vieseis, y aparte porque es un material que puede servir de mucho a posteriori, ¿no? Que son un listado de escribanos de la ciudad de Aral desde el año 1571 hasta ya bien entrado el siglo, bueno, finales del siglo XVII, ahí lo tenéis. Son 33 entregas de extractos de la documentación generada por la actividad de varios escribanos del lugar. Antes de incluso de entrar el Platenito, todo lo transcribe él, os he dicho eso, ¿no? Bueno, pues antes de entrar hace una pequeña reseña sobre Aral, y esto es la primera entrada, esta que os pongo aquí, al final, el texto final, es el que, bueno, no hace falta que entremos ahora en leerlo y eso, ni explicarlo, porque más o menos aquí se está hablando, el profesor Manuel García ha hecho una conferencia muy interesante, y yo no voy a entrar en eso, ¿no? Fijaros, estos son los escribanos que aparecen, estos son los escribanos desde el año 71 hasta el final, ¿vale? Ahí os he puesto el listado de escribanos, la fecha, ¿vale? Y después el número de noticias que aparecen. El que más aparece de Pedro Montes de Oca, que son 20 noticias, ¿vale? Fijaros, aparte de estas noticias, también nos hemos fijado en las fechas más cercanas al tiempo que estamos tratando, aunque ya nos hemos ido un poquito, pero el tiempo que estamos tratando, con la tipología documental que se saca a colación en estos extractos, que son testamentos, dotes, codicilos, capitales, donaciones y capellanías. Y los 4 notarios que están más cercanos a las fechas, en principio, validadas para este congreso, ¿no? Pedro Medero, Montes de Oca, García Pilares y de la Cruz, Juan de la Cruz, ¿vale? Todo esto tendréis más información cuando no quiero ir leyendo esto, si no puede ser un poquillo tedioso, ¿no? Tenemos cuando se publiquen las actas. Y después os saca también otro cuadro más copioso, ¿lo veis bien? Está un poquillo... Sí, lo veis bien, ¿no? Donde he sacado la escribanía de Pedro Medero, que es la más cercana a la fecha que estamos tratando. Os he puesto la fecha donde se hacen estos extractos, el instrumento que tipológicamente se presenta y los intervinientes. Que bueno, que esto es muy interesante para conocer la historia familiar, la historia social, Fijaros que aquí hay una documentación en bruto, porque lo importante de esta revista es que presenta las transcripciones tal cual, y bueno, ese material nos puede servir como eso, un aporte documental interesante para poder trabajar a posteriori. Fijaros, todas estas personas que aparecen, bueno, o sea, a los que sois de aquí os sonarán, ¿vale? Juana Martín, La Quisada, Bartolomé, fijaros, ya estamos hablando de personas, de personas concretas, de vida cotidiana. El profesor hablaba antes, al finalizar, concluía hablando de la vida cotidiana, ¿no? Pues aquí ya hay personas, ¿no? Estamos hablando de... Lo hemos perdido ya hemos olvidado la frontera, la despoblación y todo eso. Estamos hablando de cosas concretas, ¿vale? Además de eso que quizá parezca más sistematizado y que lo hemos hecho y lo hemos presentado aquí y todo eso, también aparecen a lo largo de la revista datos quizás más anecdóticos, ¿no? O datos sueltos. Fijaros, esto que os transcribo aquí, que bueno, a quien conocéis mejor que yo la historia de Aral, pues lo podéis hilar un poco, ¿no? Por ejemplo, saco a colación una noticia del Archivo de Protocolo de Sevilla, donde este personaje, o esta persona, personaje soy yo, persona, Bartolomé Sánchez, relojero y vecino de El Salvador, de la parroquia del Salvador, señala en su testamento con fecha tal, que le reclama al vicario de Aral una cantidad de dinero porque la hechura de un reloj que hizo para dicha villa, que a lo mejor tiene que ver con lo que hay hecho, o eso no.
lo desconocemos, yo lo desconozco, ¿vale? Más adelante, ya en el año 25, he tratado os he puesto hasta aquí pocas, ¿eh? Aquí en el trabajo lo vamos comentando, lo vamos un poco disesionando, ¿vale? Pero tampoco quiero entrar en la explicación aquí un poco ahora, porque puede resultar. Otra noticia del año 25, donde, bueno, a modo de diario aparece esto, ¿no? El 8 de enero de 1545, los capitulares nombrados por la aldea de Aral prestaron el acostumbrado juramento en la villa de Morón, a cuya jurisdicción pertenecía, ante el alcaide de su castillo, que lo recibió en su propio domicilio ante el escribano Sala. Esos nombres ahí ya podéis ir cerrando, ¿vale? Y aquí aparece una noticia también de fecha posterior porque este texto, lo tengo por aquí anotado, este texto pertenece a un trabajo que hizo, imagino que os sonará, algunos os sonará, el bachiller Juan de la Puebla, que es un escritor de la Puebla de Cazalla, Juan Moreno de Guerra, escritor, genealogista, heraldista, un montón de cosas, que publica en los años finales de la revista, publica mucho, tiene relación con Plata y Nieto, y publica mucho, y hace un texto muy interesante con información de utilidad. El título es muy largo, información sobre la utilidad que tendría el Estado de Osuna de generar parte de su territorio. Bueno, y he traído esto aquí, como veis, os digo que es posterior, que ya he entrado al siglo XVII, pero que os puede servir para que veáis los topónimos, ¿vale? Y la distribución territorial, ¿vale? El duque, 4 especies de tierra, la primera 2 dehesas, que nos llaman del conde y la cabeza de lobo, la segunda especie es de 43 cortijos, en la que se incluyen 4 dehesas que llaman camero, acotadas para ganado de labor. La noticia es más larga, ¿no? Pero os he puesto aquí los nombres para que vayáis cerrando, ¿vale? Hasta ahí os puedo decir, ya un poquito ahí, os puedo decir de la sesión hemerográfica. Hay otra revista también, mucho más cercana en el tiempo, donde también aparecen noticias importantes, que es la revista Almazara. La revista Almazara en Morón se publica en los mediados de los 80, en el año 86, y aparecen 2 artículos que tratan temática Aral concretamente. De hecho, los títulos son, os lo voy a decir, los títulos son En torno al nombre y el escudo de Aral, de Bermúdez Carrascoso, Antonio. Bueno, pues estos artículos sacan a colación temática también de Aral, pero son documentos o datos que lo vamos a ver luego en la sesión documental, porque ya se sistematizan en los artículos que tanto el profesor García Fernández como González Jiménez realizan finales de los 80, principios de los 90. Con lo que pasamos a la sesión documental. En la sesión documental hemos visto la sesión de hemeroteca, hemerográfica, y pasamos a la sesión documental. Esta sesión, como os digo, como aparece ahí, es la más amplia en cuanto a contenido y además es la más heterogénea en cuanto a su origen. Ahí, en este apartado, nosotros tenemos documentos originales, memorias, carteles, folletos, separatas de artículos, manuscritos y galeradas de libros. Nos dedicamos a corregir libros para publicarlos, pues tenemos las galeradas, y eso forma parte de la colección. Y eso es muy importante porque los autores ponen datos a mano, tal, todo eso lo conservamos. Un aporte documental e información para después hacer historia, ¿vale? Y copias de documentos. Se trata de documentos del archivo, que tenemos copias, microfilm, todo eso, lo recogemos también en esa sesión. Una cosa muy abierta, ¿no? Y os digo que no quería entrar en el tema del archivo porque actualmente no es de mi competencia, pero que en el año 85 se publica el inventario del archivo municipal y uno de sus autores es el que hemos dicho antes, que publica ese artículo en Almazara, Bermúdez Carrascoso, que casualmente creo que es de Aral, este hombre que vive en Morón, Antonio, creo que es de Aral, y Cristina Gómez Reina, son profesores de secundaria. Bueno, pues he hecho un vaciado más o menos, sí, más o menos interpretable, diría yo, sobre la documentación que hay en el archivo municipal de estos años que venimos trabajando estos días, ¿no? Desde ayer y hoy, y que pueden resultar interesantes para el estudio, como fuente, ¿no? Fijaros, del 1 al 5, las actas capitulares, ahí tenéis la acotación, 1402, 1426, que es la primera, como decía el profesor García Fernández, pues la más antigua de Andalucía. Y bueno, los especialistas dicen que una cosa, el acabose en las actas capitulares. Ahí tenéis también todos los intervalos. Fijaros, hay un intervalo grande del 26 al 501 en actas capitulares, pero que se suple posteriormente con los libros de mayordomía, que creo que estás estudiando tú, ¿no? O vas a empezar a estudiar.
Entonces, por eso digo que es una información muy importante, porque hay correlatividad, ¿vale? Y para ir tapando los huecos. De hecho, todos los especialistas en la materia, profesores y tal, y todo el que ha estudiado el tema, señala eso, que es bueno, o que al tener toda documentación se puede ver y estudiar todo de forma fehaciente, ¿no? Después hay una parte de las reales cédulas, con ese número de legajos, expedientes varios, también con ese intervalo. He sacado de 1520 a 1540, que es la primera caja, porque en este expediente o legajo, perdón, hay una catalogación o mínima catalogación. El archivero me dirá, en archivo se hace primero el cuadro de clasificación, después el inventario y el catálogo cuando se puede, porque el catálogo es una cosa como más concreta, y bueno, a lo mejor se hacen registros generales para al historiador facilitarle la búsqueda, ¿no? Después hay una cosa muy interesante, en el 833, os he puesto, a la izquierda está puesto siempre el número, ¿no? El número de legajo. Aunque os digo una cosa, esto se publicó en el año 85. En 25 años de trabajo, el inventario ha tenido cambios, cambios y clasificaciones retrospectivas, pero ese tipo de cosas, grosso modo, por lo que respecta a eso pasa sobre todo con documentación moderna. Grosso modo, para esta documentación, esos cambios no son tales, ¿vale? Por eso lo he sacado aquí a colación. El 833 habla de los pleitos por concesión de título de Villa Aral, en esa fecha. Después están, lo que hemos dicho antes, 1084 y 1085, los libros de ejecutoria o de mayordomía que se han estudiado, concretamente en 1085 lo estudió el profesor Alfonso Franco Silva, después lo comentaremos, y bueno, también ellos, tanto García Fernández como González Jiménez, también han trabajado esta documentación. Y después el 1148, que son las cartas de privilegio, fijaros, con ese intervalo de fechas. Y yo tenía por aquí anotado, porque en esa carta de privilegio hay muchos documentos numerados. Está el privilegio de la Orden de Alcántara, concediendo a Morón 3 regidores, y delimitación de jurisdicción de los alcaldes de Morón y Heral, en el número 6, en el documento número 6, y en el 8, en la fecha 1462-1521, privilegio de los condes de Ureña, Alfonso y Juan Tellez Girón, sobre modo de elegir los cargos consejiles, tiempo del cargo de alguacil, periodicidad de la Junta del Consejo, delimitación de facultad entre los alcaldes de Morón y Aral. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis un cuadro más o menos, eso, digo interpretable porque, bueno, el historiador cuando se acerca, o el que hace historia, no digamos historiador, el que hace historia cuando se acerca a la documentación, pues una vez se utiliza una documentación posterior, en calidad retrospectiva, todo interpretable, ¿no? Como lo que ha hecho aquí antes el profesor García Fernández, cuando ha interpretado, reinterpretado la información de Pascual Barea, ¿vale? Todo eso da sus razones, da sus argumentos, y precisamente eso es la historia. La historia no es una cosa que se encuentra y se dice, esto pasó, no, todo es interpretable, todo es, porque bueno, estamos haciendo ciencia, y la historiografía es eso, ciencia también, ¿vale? Bueno, con el cuadro, fijaros, con el cuadro de clasificación hecho, con el inventario publicado en el año 85, parece que eso significa como una especie de causa primera, como diría Aristóteles, causa primera, para que a partir de ahí no se dejasen de publicar cosas, ¿no? De registro que vamos a poner aquí ahora. Por ejemplo, los trabajos del profesor González Jiménez, que publica 3 trabajos antes de las actas capitulares, antes de la transcripción de las actas capitulares, que yo os menciono aquí. El primero de ellos, Morón de la Frontera, comienzo del siglo XV. Segundo, en el año ya 87 también, Privilegio de los Maestros de Alcántara, Morón de la Frontera. Todos estos registros que os pongo, siguiendo, bueno, la metodología que presentamos en el repertorio que publicamos hace un par de años en las actas del encuentro de investigadores locales. Es que nosotros somos los bibliotecarios somos muy, y los que nos dedicamos a la bibliografía muy mijitas, con las citas, con los puntos, con las cosas, para que veáis que todo está. Y el tercer artículo es este que aparece ahí, Morón, una villa de frontera, 1402-1427. Y además, en ese fondo tenemos una conferencia, la tenemos transcrita, que esta conferencia es muy interesante, porque es todos esos 3 artículos recogidos y
en la transmisión oral, o sea, que muchas veces se dicen mejor las cosas o se explican mejor que cuando únicamente se ponen por escrito, porque cuando lo ponemos por escrito lo queremos poner así muy barroco, muy bien dicho, pero nos pasamos a veces, ¿no? Bueno, pues esa conferencia también la tenemos ahí recogida en nuestra colección local. Os comento de forma sucinta, porque eso sí me parece interesante, qué aparece en cada artículo. En el primer artículo es un estudio de la vida municipal en tiempos de la Orden de Alcántara, con el libro primero de las actas capitulares como fuente documental principal, y en este trabajo se analiza la estructura del Consejo, las relaciones del Consejo con el maestre de la Orden, además de presentar un detallado estudio de la hacienda municipal. Sobre nuestra población, Aral, se hacen algunas referencias. Como apuntes sirvan estas dos. Los alcaldes de Morón recibían las apelaciones de las sentencias emitidas por los alcaldes de la aldea de Aral, y además en el tercero de los anexos, en un anexo titulado Objetos depositados en poder del mayordomo del Consejo, realizado tomando un inventario fechado en 1426, se cita el documento la sentencia del comendador mayor contra los de Aral, contra los del Aral, con artículo, los del Aral, ¿vale? En el segundo artículo que tenéis ahí, también con el libro citado de las actas capitulares como fuente, se presenta una serie documental sobre la Orden y Morón, formada por 10 documentos, en donde se transcriben 3 que hacen referencia a Aral. Y la titulación la tenéis aquí. Estos 3 documentos son: documento 7, el que aparece ahí, no os lo voy a leer porque os lo voy a comentar ahora así por encima. Estos 3 privilegios, expedidos por el maestre Fray Fernán Rodríguez de Villalobos, como se observa en sus títulos, tratan de regular las relaciones entre Morón y Aral con el fin de resolver la desavenencia existente. Y de aquí se ha comentado ya algo. No es cosa gratuita, pues, que el maestre indique que 2 hombres buenos de Aral participen en la deliberación y revisión de las cuentas del término, documento 7. Como tampoco lo son el reconocimiento del maestre a los alcaldes de Aral de plenos poderes para juzgar todos los pleitos civiles, mayores y menores que ante ellos perecieren, documento 8. Y ni la disposición que el maestre hace al interceder y entender que se deben respetar los resultados de las elecciones anuales de alcalde realizadas en Aral, indicando que la obligación o misión del Consejo moronense no puede ir más allá de la confirmación y juramento de estos cargos, que es el documento 9. Y por último, en el tercer artículo, que tenéis aquí, se analiza el papel de Morón y su término como población fronteriza con el Reino de Granada. La repercusión de esta condición se hace patente en las noticias tomadas del tomo primero de acta, ¿vale?, que se transcriben en el apéndice documental. Estos artículos, imagino que es metodología los investigadores, ¿no?, los medievalistas, ¿no? Todos estos artículos tienen siempre un aporte sui generis y muy interesante, que es el aporte documental, los anexos. Todos los artículos aparecen con anexos, ¿no? Y eso facilita mucho el trabajo al que luego va al artículo, lee el documento, si quiere saber algo más, ya va directamente, ¿no? Y bueno, una metodología muy interesante que se aplaude, ¿no? Bueno, en esta misma fecha, creo que el profesor también lo ha comentado antes, Ana Viña Brito, profesora de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, lee su tesis doctoral, tal que así, este es el título, Don Pedro Girón y los orígenes de la Casa de Osuna, en el año 87, y no se publica en esa fecha. Bueno, se publica en una cosa muy rara que se publicaba antes las cosas en microfichas. Todas estas cosas de las fichas perforadas, eso ya no se lleva. Ahora los iPods, eso ya no se lleva, ¿no? Pero se publica en microfichas y no se publicará hasta principios de los 90 con otro título, otra versión del título del trabajo, ¿no? Pero antes, en el año 90, publica este artículo en el Archivo Hispalense, Morón de la Frontera, señorío de los condes de Ureña. Es que con tantos papeles. En la tesis, como digo, publicada en el año 91, en formato libro, con otro título es Morón y Osuna en la Baja Edad Media, y en este artículo que os digo aquí, el número 5, se estudia la génesis del señorío que Pedro Girón, el maestre de Calatrava, pudo crear para su primogénito, Alfonso Tellez Girón. En esta página, a la hora de analizar la estructura del Consejo, sus cargos, se hace mención de las dificultades y contrariedades habidas entre Morón y Aral para la elección de cargos consejiles,
y es el caso de los alcaldes ordinarios, alguaciles, mayordomos y jurados, que eran elegidos por el Consejo de la Villa, y confirmados por los de Morón, tal y como se recogía en los antiguos privilegios alcantarinos. El segundo conde de Ureña, Juan Tellez Girón, estableció que a partir del año 1478, la Villa de Aral podía elegir a 2 regidores que contasen con la aprobación del Consejo moronense. Bueno, pues en esta misma revista, el profesor García Fernández publica en Archivo Hispalense otro artículo, Morón de la Frontera y Enrique II, los privilegios reales de 1378, que bueno, que van completando todo ese conocimiento sobre Morón y la zona, y su término, donde está Aral, ¿vale? Estos privilegios los emite el rey Enrique II, a quien pasó a pertenecer la villa y su término por un espacio corto, de 108 años, 1378 a 1385, con la intención de incentivar la repoblación en una zona despoblada por su condición fronteriza, como veíamos antes, ¿no? Bueno, como vemos, todo un conjunto de artículos y de importantes investigaciones presentadas por el Departamento de Historia y Historia Medieval de la Universidad de Sevilla. Pero antes de cerrar esta parte documental, nos gustaría que nos centrásemos en esta investigación que, bueno, que tenemos allí en la colección local. Tenemos el manuscrito original, que es una investigación de Manuel Pérez Gallego, profesor de secundaria. Este hombre presentó su trabajo de investigación y su tesis, creo, en la Universidad de Málaga, Bueno, y este hombre presentó este trabajo, finales de los 80 también, 80, 90, estamos hablando, el Consejo de Morón de la Frontera, y con esa fecha acotada, 1402-1550. Y bueno, es un trabajo muy interesante. Allí en la colección local tenemos 2 copias de este trabajo, y fue realidad por una beca que la Fundación Fernando Villalón, el Patronato de Cultura, allí en el Ayuntamiento, pues concedía por aquella época. Por aquella época había dinero, ahora no hay dinero para becas, ¿eh? Y se incentivaba todo esto, y bueno, es que en los años 80, 90 en Morón hubo aquello resurgió, ¿no? Resurgió una investigación bibliográfica, una investigación historiográfica muy interesante. Bueno, este trabajo no se llegó a publicar nunca al completo, sino que se publicó en varias partes o por partes o en varios artículos, ¿no? Uno de ellos es este que se publicó en la revista también de los años 90, donde estábamos por aquel entonces varios jovencitos recién salidos de la universidad, y llegamos y pusimos en marcha esta revista Desde la Frontera. Bonito el título, bonito la cabecera, Desde la Frontera, por aquello del horizonte, ¿no? Los límites y tal, fijaros, Desde la Frontera. Y empezamos a publicar el Consejo de Morón, la hacienda municipal de la Villa de Morón en el siglo XV-XVI, también en la revista de temas moronenses, Desde la Frontera, otro trabajo de este hombre. También ya en Hespéride, en el anuario de investigaciones de profesores de enseñanza media, con este título, publicó otra parte de sus artículos. Y fijaros, también habló de urbanismo en los municipios, también en el anuario. Y en este trabajo de Pérez Gallego, pues presenta, son 2 volúmenes. El primer volumen es el estudio copioso donde salen estos artículos, y en el segundo volumen, un volumen gordísimo de transcripción de documentos, ¿no? Transcripción uno por uno y tal. No solo de las actas capitulares, sino una cosa, fijaros, todas las fechas esas acotadas, ¿no? Y bueno, aparece el documento 3, que numera número 3, con las cartas, que son los privilegios que veíamos antes del profesor González Jiménez, que son los que él saca a colación ahí, ¿no? Interesante, fijaros, por donde va toda la investigación, aportando documentación. Bueno, hasta ahí la efervescencia, se puede decir, publicista o bibliográfica, de estudios sobre la banda morisca y el lugar de Morón, Aral, por parte de la Universidad de Sevilla. También en la sección documental guardamos primeras ediciones, conservamos, difundimos, importante, ¿eh? El compañero del archivo sabrá lo que es esto, difundir, dar a conocer. Bueno, pues también guardamos ahí primeras ediciones y manuscritos de la bibliografía clásica moronense. Eso que el profesor García Fernández estudió a la hora de estudiar toda esta aportación en una conferencia que dio en Morón de la Frontera, que publicamos Desde la Frontera en el año 91, titulada Historiografía moronense. Decía
que nos referimos a la historia general realizada sobre Morón y su término, a esas obras en las que sus autores quieren conocer el pasado de su pueblo en una secuencia. Es que me gusta esta frase pues la he puesto aquí porque me gusta, en una secuencia de plano interminable y sin olvidar nada. Literatura. En historia también hay que poner literatura, fijaros, ¿vale? Bueno, pues en esta sección guardamos todo esto y os lo voy a ir diciendo poco a poco. La primera historia de la que tenemos conocimiento, no tenemos el texto, pero tenemos conocimiento. Tenemos el texto de forma indirecta, pero es la de una historia de Morón de Luis Gutiérrez Bonilla, que vive en esos años, es anterior al Borque, ¿vale? Pero lo ponemos aquí porque Borque, en los anales de Borque, que ya se han citado aquí de forma reiterativa, pues lo cita, pero no tenemos el texto, ¿no? Como os digo, al día de la fecha no poseemos este manuscrito y solo tenemos noticias fragmentadas, gracias a las cuales podemos tener una reconstrucción cercana al texto original. De hecho, ahora mismo estamos trabajando, como diría que estamos trabajando en ello. O sea, estamos ahora mismo con esas noticias indirectas, estamos tratando de reconstruir ese texto, con vistas a una posible publicación o no, o favorecer la investigación por otro lado. De eso se trata, ¿no? De seguir trabajando, no hay que pensar en publicación ni nada de eso, sino de trabajar y ver qué solución tiene en el futuro. El segundo es donde se basa todos los estudios posteriores, es el trabajo de Antonio Borque. La acotación que os pongo a la derecha de cada autor es la época más o menos donde vivió, ¿no? Y bueno, son los anales de Antonio Borque, cuya fecha de redacción está entre los años esos que os digo ahí, 1633 y 1642, y fue preparado para su edición en primera instancia por el cura de Aral, Patricio Gutiérrez Bravo, 1763, que por cierto, se me ha olvidado deciros antes, claro, en la revista de Morón, de Plata y Nieto, también recogemos una noticia donde se saca el cura Plata que Patricio Gutiérrez Bravo tiene ascendencia de Aral. Bueno, hace un árbol genealógico de este hombre, yo no lo sabía, ¿no? Lo desconocía, y tiene ascendencia de Aral. También noticias para estudiar a este personaje interesante en el siglo XVIII y objeto de estudio. Este hombre publica muchas cosas sobre numismática, la época romana. Bueno, es un estudioso que había que estudiar, como cura de la Ilustración y todo eso. Después, estos anales se publican con esas adendas de Patricio Gutiérrez Bravo en la revista de Morón entre los años 14 y 16. Fijaros el aporte de la revista de Plata, del número 1 al 24, y después, como decía el profesor García Fernández, Joaquín Pascual edita el texto de los anales, hace un estudio extraordinario. Yo digo que, vamos, el acabose de antes, ahora también, el acabose, ¿vale? Que se publica en el año 94 en una colección, una editorial allí de Morón, Gráfica Olimpia, en la colección Biblioteca de la Frontera, y después también se hace otra edición para la Universidad de Cádiz, de la cual este amigo es profesor, ¿no? Profesor de la Universidad de Cádiz. Bueno, pues el Borque, del cual os he dicho todo eso, después de la edición de Pascual, la recurrencia a esta obra para tratar todo lo que tiene que ver con la historia y la biografía de la localidad y su término es ineludible. Su base es la historia de Morón de Bonilla, como decía antes, esa gran desconocida, pero a la que Borges pudo tener acceso en su época. También es útil para aclarar posibles conjeturas acerca de otras historias posteriores, por ejemplo, la de Morilla, como ahora veremos, un cura jesuita del siglo XVIII, un cura jesuita, no, un jesuita del siglo XVIII, a mí eso de cura me sale, a la cual ya nos hemos referido en un trabajo nuestro y de la que en cierta manera interpretábamos que a lo mejor no llegó ni a realizarla, eso ya lo hemos presentado, por ahí está publicado. Vamos a ver, os saco aquí a colación la obra de Borges, se divide en 35 capítulos que narran desde la fundación de Morón hasta los primeros años del siglo XVII, y para nuestro estudio, para este trabajo, para esta época que estamos tratando en el Congreso, son interesantes y sería conveniente leer, porque todas las fuentes, todos los estudios posteriores lo citan para negarlo o para decir que sí o para confirmarlo lo que Borges dice, capítulos 6, 7, 8 y 9, que ahí lo tenéis recogido, ¿vale?
Después de Borges hay dos estudios así un poquito sucedáneos que también estamos trabajando nosotros en el texto, por lo que aquello que tiene de aporte, ¿no?, de información y tal, que son la genealogía de las familias más ilustres de Morón, de Cristóbal Balbuena, y la noticia de la antigüedad y algunas cosas notables del mismo autor. Resulta que en la revista de Morón firman los trabajos, por un lado Balbuena, Molina y Orellana, y por otro lado Cristóbal de Balbuena. Ese manejo de los apellidos tan característico de la época, que los mismos firmaban con un apellido que con otro, hacía pensar que eran dos personajes. De hecho, Méndez de Jarano, en su diccionario de maestros y oradores de la provincia de Sevilla, hace dos fichas distintas y habla de dos personajes distintos, pero estamos hablando de la misma persona, el organista ciego de San Miguel, que escribe, que redacta, que prepara estos dos trabajos. Interesantes también por aquello que tiene de información de primera mano. Información de primera mano, porque está hablando de la época recién terminada, siglo XVI y principios del XVII. Ascendencias familiares, árboles genealógicos, todo lo que tiene eso de información y de interpretación, ¿no? La crítica posterior, de hecho el profesor aquí no lo puede indicar, no le da mucha fiabilidad a estos dos trabajos, por aquello que tiene de que se pierde un poquito en ay, mi familia, qué importante era, qué bueno éramos, ¿no? O sea, entonces no le dan mucho, pero ahí está, ¿vale? El número 5 que aparece ahí es el trabajo, como os decía, del jesuita Fernando de Morilla y Cáceres, de la historia de Morón, de Morilla y Cáceres. Como digo, ya presentamos un trabajo en una jornada de las moronenses donde hacíamos ver que discutíamos, aunque ha sido citado el trabajo este por todos los trabajos posteriores de crítica y tal, discutíamos que Morilla llegara a publicar, o llegara a realizar, incluso no publicar, sino realizar ese trabajo. Y podíamos concluir con todo el aporte que hacía Pascual, que era un trabajo que Morilla ejerció más bien de compilador, de antólogo, se puede decir, más que de realizador de una historia de Morón. De hecho, digo esto porque toda la bibliografía posterior, ya no solo los trabajos, sino, por ejemplo, el Janerí Zafra, que está aquí, ¿no?, por ejemplo, pues lo cita como fuente. Nosotros continuamos la tarea del jesuita, el padre Morilla. Bueno, ¿y dónde está el texto? Es que el texto no existe. Existe un manuscrito, fijaros, por eso la importancia de eso que denominábamos antes las galeradas. Existe un manuscrito, que no tenemos nosotros, del Borges, con Morillas anotado, que es el que utiliza para la edición Pascual. Y de hecho anota, aquí de página siempre, las notas de Morilla. ¿Vale? Estas notas, y él interpreta también, muchas veces dice, esta nota la puede poner Morilla. ¿Vale? Entonces eso es lo que tenemos nada más de padre Morilla. Recientemente hemos descubierto una cosa, bueno, ahora porque no se puede editar ni nada, pero hemos descubierto, bueno, porque este hombre escribió un montón de cosas en el 1767, por cruzar, como todos los jesuitas de la época, se fue y ya se le perdió la pista, pero tiene un montón, hay un estudio del año 14 de este hombre de Morilla, donde se saca a colación todo lo que hay, lo que publicó. Recientemente hemos descubierto un texto inédito de él. Bueno, no me quiero alargar más sobre esto, es que me meto en el papel ya. En sexto lugar está la historia de la villa de Morón de Frontera de Janerí Zafra. Janerí Zafra no eran historiadores en el sentido lato de la palabra, uno era médico y el otro farmacéutico, y en esa historia, de mediados del siglo XIX, cogen y hacen un aporte muy interesante acerca de la geografía, acerca de los topónimos, acerca del urbanismo, y la parte histórica que retoman es la de Borges. Fijaros, le dan mucho empaque a Borges, a Morilla, a Bonilla, lo citan, ¿vale? De este trabajo, como digo ahí, se divide en varios libros, varias partes y tal. Son interesantes los primeros 7 capítulos del libro primero de la parte segunda. Esto parece los hermanos Marx, ¿verdad? El primer capítulo del libro, o más o menos eso, que la división que hacen es muy característica. Y bueno, he cogido aquí los títulos de los capítulos de donde se puede sacar información para esto que estamos aquí tratando, ¿vale? El capítulo, de lo que se ha ocurrido en esta vida contra la Invención Tomás,
del señorío de la Orden de Alcántara en esta villa, de cómo Morón pasó a ser del rey de varios privilegios reales y de cómo volvió otra vez al dominio de la orden, de la guerra contra los moros, de las 3 entradas que hizo el rey Don Enrique, de la conquista de Granada, de la emancipación del Araal, otra vez de él, tú vas a tener que hablar con alguien que no del artículo, ¿vale? La emancipación del Araal. Fijaros, y después, a renglón seguido, después del Janer y Zafra, aparece el Collantes. Esta obra de Francisco Collantes de Terán, investigador de reconocido prestigio a nivel sevillano, ¿verdad? Nosotros la tenemos gracias a la publicación que el profesor García Fernández con Antonio Miguel Bernal a principios de los 90, lleva tiempo trabajado ya, tela. Bueno, hicieron de este libro, de esta obra, y bueno, nos la presentaron, y bueno, para nosotros fue una cosa súper interesante. El aporte de esta edición es que, para este tema, los capítulos 3 al 9 se completan con adendas. Toda esta información, todo este libro estaba desorganizado, él lo puede hablar con más propiedad que yo, desorganizado y tal, y se hizo una edición ordenando los capítulos y ordenando esa información que aparecía deslavazada e incluso inserta en los textos, que a veces corta la lectura, ¿no? Esa información inserta de, ay, los textos farragosos estos, medievalistas, tal, tal. Bueno, pues se hacen adendas. Adendas, al final de cada capítulo aparecen unos anexos. Los más importantes anexos son estos que aparecen aquí, los privilegios de Alfonso X, el privilegio fundacional de la Orden de Alcántara, privilegios concedidos a Morón en el año 78, privilegio concedido a la villa de Morón en 1425, todo eso que veis ahí, listado de los maestros de Alcántara, la permuta, la escritura del archivo de Peñafiel, la permuta del señorío de Osuna por Cote y Araral, las ordenanzas dadas por el conde, todo eso aparece transcrito en el texto, con grafía moderna y texto ya pasado de esa época medieval al castellano actual. Eso por lo que respecta al Collante. Ya a principios del siglo XX también tenemos allí en el fondo una copia de los anales que hace otro cura de la época, Joaquín Angulo Carmona. Bueno, lo tenemos allí mecanografiado el manuscrito. Y de esto se publicó parte también en una revista de Barcelona a principios de siglo y en la revista de Morón, extracto, ¿vale? Y después el aporte que podía hacer aquí también, porque se trata, ya continuando, ya es que me he visto lanzado, y entonces pues he puesto también continuando todo el manuscrito que tenemos allí ya de los años 50 y 60, donde también tocan esta parte. Fijaros, de Antonio Barro Prado, en una revista que había en la época, en los finales de los 50, a principios de los 60, Arunci, en honor al término romano de Morón, que ya no es tal, según Joaquín Pascual, ya habla de Mauror, pero bueno, eso no lo podemos hablar aquí, eso no trajo nada, hablamos del término. Bueno, pues este trabajo se publicó en el semanario como coleccionable, y bueno, toca esta parte también, el Antiguo Morón de Antonio Barrio Prado. Son, como digo, reportajes como una especie de crónicas, pero crónicas realmente interesantes también, Hombre, de la época, final de los 50 y 60, podéis imaginaros, pero de esa misma época también es dos manuscritos que tenemos que no se han publicado, pero que allí los tenemos en la colección local. Notas para una historia de la ciudad de Morón de la Frontera hasta el siglo XIX, de Rafael Hernández Ruiz de Villa, del año 67. Este hombre era catedrático de historia y geografía y tal, y hizo un trabajito breve, un opúsculo, más bien, que lo presentó a la corporación de la época y donde trata todo este tema y utiliza sobre todo como fuente el Borque. Más que información documental, reiteran toda la información que, bueno, realmente el Borque en la época no se conocía y ellos lo que hacen es actualizar esa información. Y después de Rafael Rivera Ábalos, a la sazón cronista de Osuna, mi amigo Paco Ledesma, que viene esta tarde, lo conoce bien, este hombre, que era natural de Morón, realiza un memorial moronense, igual que hizo un memorial ursaonense, que se publica, el memorial ursaonense se publica en el año 75 y este memorial no se publica. Y bueno, utiliza la misma metodología más o menos que había utilizado antes Rafael Hernández. Y por último, dentro de toda esta historiografía clásica moronense, están las crónicas por una historia de Morón del año 82 de Juan José García López, que bueno, actualiza de forma argumentativa todas estas lecturas. Y que por aquí tengo anotado los capítulos que interesantes para su lectura. En la quinta crónica
titulada La Orden de Alcántara, de la página 61 a la 90, donde se trata el momento histórico este concreto, ¿vale? Bueno, hasta aquí, creo que me he alargado un poco, voy bien de tiempo, ¿no? Hasta aquí la sesión, hemos visto la sesión hemerográfica, la sesión documental, y ahora pasamos a la sesión bibliográfica, ¿vale? Aquí hay dos momentos importantes, dos momentos cúspides o dos hitos fundamentales. Una de ellas es la edición de las actas capitulares, que ha citado antes el profesor, actas capitulares transcritas completamente, las actas capitulares más antiguas de Andalucía que se conservan y las terceras de España, ¿vale? Y en estas actas, en un volumen que recoge la transcripción del primer libro de actas completo, cuya edición corre a cargo de los profesores. Esto se publica en el año 92 y incluye, además de varios estudios históricos de los dos profesores, se actualizan estudios que se habían hecho con anterioridad, se actualizan ahora y se corrigen ahora, y hay dos estudios más muy singulares, muy especiales. Uno es lingüístico y el otro es diplomático. El lingüístico es todo un ejemplo de comparación o de disciplinar entre la filología o la lingüística y la historia, muy interesante, porque se trata, el profesor Fraga Gracia hace un estudio de la antigüedad del andaluz, basándose en las actas culturales de Morón y en toda la información que ella lleva, ¿vale? Y después otro diplomático, la diplomática, esa asignatura tan interesante, de María Jesús Sanfuentes, que de forma pormenorizada llega a decir incluso que hay 6 redactores de las actas, e incluso lo saca con nombre y apellido, e incluso explica por qué uno escribe de una forma, otro escribe de otra, peritos palígrafos, ¿vale? Entonces aquí, como digo, unos estudios muy completos y estas actas, bueno, a tener en cuenta. Y después, por último, como punto de inflexión, tenemos la banda morisca durante los siglos XIII, XIV y XV, que son las actas de la segunda jornada de temas moronenses, vamos camino de las novenas, y que se publican, que se realizan, estas jornadas se celebran en el año 94 y se publican en el año 96. Y bueno, esta frase que os saco aquí a colación forma parte de la introducción y es del profesor González Jiménez. Y bueno, aquí se trata de las líneas futuras y del crecimiento histórico de las fronteras, su defensa, difícil poblamiento, sus paisajes, el papel jugado por las órdenes militares, los rasgos de su economía y hasta las instituciones de gobierno. Me resultaría difícil realmente destacar colaboraciones de estas actas. Yo las destacaría todas y recomendaría su lectura porque bueno, nos sirve para situarnos en el momento, en esa banda morisca que antes también describía el profesor, ¿no? Pero bueno, a mí por lo que tiene todo esto, pues como quiero sacar un documento del que aquí se ha hablado, pues os digo que en estas actas Joaquín Pascual publica un artículo titulado Montegil, Cote y Araal, elementos latinos y árabes de 3 topónimos, donde nos dice: el nombre de Araal no está documentado hasta mediados del siglo XIV. Hemos hablado de la fecha 1342. En una carta sobre diezmo y que no he citado con anterioridad porque no debía de constituir un núcleo de población importante. Ese documento, según tengo entendido, no está publicado. Ese documento, que lo tenéis aquí está el documento. Ese documento, que es el primer documento donde aparece el término Araal. Ese documento no está publicado, nos lo ha facilitado Juan Pablo Morilla. Juan Pablo Morilla lo va a publicar en un volumen, en un libro sobre una historia de los ríos, un estudio de geografía y medio ambiente y tal, geografía histórica y medio ambiente. Lo va a publicar para otoño. Este texto se presentó en una de las aulas Miguel Calasánchez. Bueno, él nos lo ha facilitado para que lo mostremos aquí. Está sin publicar. Fijaros, las fechas que se barajan es un extracto, el documento más largo, ¿no? Y como el profesor ha comentado, pues va para objeto de estudio, pero a mí me interesaba sacar el extracto y sacar donde aparecen los términos. Fijaros, no aparece la fecha real 1342-1345 porque el texto se fecha según la era hispánica. Fijaros cómo aparece. Era viernes 20 días de mayo, era de 1383 años. La era hispánica, para acomodarla al cómputo cristiano, tenemos que restar 38 años.
¿vale? Y ahí lo tenéis. Y en ese texto se incardina, se cita de forma indirecta otra carta fechada en Jerez de la Frontera, 22 días de julio, era de 1380 años, ¿vale? 1342, donde aparece el término arrajal. Aral y arrajal, ¿vale? Ahí tenéis el primer aporte documental, o el primer testimonio documental, perdón, del lugar, 1342, en esa carta de diezmo. Pues ya ha merecido la espera por todo lo dicho. O sea, todo lo dicho era el preámbulo para presentar esto. O sea, era importante. Lo hemos dicho como en las cadenas de televisión, ¿no? Pues anuncio para presentar esto, que es lo más importante. Esto ya se publicará en su momento y ya lo conoceréis, ¿vale? Y por último, hay más cosas publicadas con posterioridad, pero a mí me gustaría destacar para este momento, pues dos artículos que se han publicado de Rafael López Gallardo, un profesor de allí de Morón de la Frontera, actualmente doctorando, dos artículos muy interesantes publicados ya en las actas nuestras de la jornada, más recientes, ¿no? Ya a finales de los 90, ya en el siglo XXI. La última centuria de la Orden de Alcántara en Morón de la Frontera, con esa fecha de acotación, y un estudio de documentación medieval, estos estudios de diplomática que son tan rigurosos, tan detallistas, que son muy interesantes a nosotros los que nos dedicamos a esto, es que esto nos gusta, entonces, pues, bueno, las cositas, ¿vale? Entonces, en estos dos artículos de Rafael se nos presenta un recorrido muy singular, ¿no? En el primero, nuestro autor trata de analizar las causas que llevaron a la Orden de Alcántara a abandonar Morón tras el trueque de 1461 con el conde de Ureña. Para ello, como fuente, utiliza el primer tomo de las actas que hemos visto y los dos primeros libros de cuentas del archivo municipal, el legajo 1084 y el legajo 1085. Y en el segundo se realiza un estudio diplomático de la documentación conservada en el archivo municipal de Morón, transcribiendo, entre otros, el número 1, el privilegio de la concesión del fuero semanal y el estatuto, se puede decir, de Villa a Morón de la Frontera, por el rey Alfonso X, y después el otro interesante es 1477, carta del conde de Ureña, por la que se establece el aprovechamiento de diversos pactos y pozos entre los vecinos de Morón y Aral. Podría continuar, podría seguir, anota a pie de página, pues bueno, el texto para su publicación aparece con más datos bibliográficos y tal, más aportes, pero no me parecía excesivo presentarlos aquí. Y después, para concluir quisiera hacer las siguientes reflexiones. Como os digo, hace ahora 2 años presentamos en el encuentro de investigadores locales este repertorio que titulábamos Libros y estudios locales de la provincia de Sevilla, repertorio bibliográfico sobre los pueblos de la Sierra Sur. Hacemos un recorrido por 22 pueblos, las áreas de influencia de Estepa, Osuna y Morón de la Frontera, y añadíamos, por razones históricas, económicas, la Puebla de Cazalla y Aral, hasta 24 pueblos, y la intención era un repertorio enciclopédico, o sea, con toda la temática, no solo la temática histórica. Es un repertorio que, como decimos nosotros, sigue abierto, y bueno, se publicó en su momento y ahora mismo tiene una actualización en la página web de la Casa de la Provincia, que este año, cuando se celebre a finales de marzo, mediados de marzo, en mayo, el próximo encuentro, pues se presentará esa actualización en la página. Por lo que respecta a Aral, eso es lo que recogemos en cuanto a cantidad. 105 registros divididos, bueno, todo esto siguiendo un cuadro de clasificación que no dista mucho de la CDU, que a los bibliotecarios nos gusta tanto, la clasificación decimal universal. Bueno, pues siguiendo eso aparecen 12 artículos de obras colectivas, 66 artículos de publicaciones periódicas, revistas, anuarios y todo eso, y 27 monografías, estudios monográficos, no importa de la extensión, puede ser un opúsculo o puede ser una obra de mayor cantidad de páginas, estudios monográficos. 105. Como digo, estos que vemos aquí son los datos generales, pero la historia, el pasado de Aral, no se agota en estos números ni en los libros y artículos que se citan en el repertorio en cuestión. Por esta razón, es necesario seguir haciendo pueblo. Un claro ejemplo de este quehacer pueden ser estas jornadas.
cuyo secreto es claro y evidente: saber aunar el valor científico y el divulgativo. El estudio del pasado nos hace ver que cada vez, en estos tiempos de la aldea global, en esta época de las nuevas tecnologías, cuando parece que todo se puede saber y conocer tras pulsar un botón, es más necesario el de al lado para por lo menos saber que no todo es virtual y que realmente existimos, uno enfrente del otro, uno al lado del otro. Conocimiento y comunicación, saber y divulgación deben ir de la mano. Si no es así, se corren otros riesgos. Muchas gracias.